El Gran Cañón es uno de los monumentos más importantes de Estados Unidos y del mundo. Apodado el sótano de la historia, es una encarnación de capas de roca en las que cada roca se remonta a un periodo específico desde la formación de la Tierra. Esta maravilla natural siempre ha intrigado a científicos y turistas con cada visita. Recientemente, un equipo de expertos llevó a cabo una investigación sobre el Gran Cañón. Esta investigación condujo a un descubrimiento aterrador que podría alterar nuestros conocimientos sobre la estructura histórica. ¿En qué consiste este descubrimiento y cómo afectará a la historia del Gran Cañón? Acompáñanos a explorar el aterrador descubrimiento de este científico en el Gran Cañón. En el Gran Cañón faltan más de 1.000 millones de años en rocas. Este fenómeno lleva décadas preocupando a los científicos. El Gran Cañón es una prueba de la historia a través de las rocas, en las que cada capa representa un periodo determinado que pasó en la Tierra. ¿Qué le parecería descubrir que en el registro geológico del Gran Cañón faltan capas de rocas que datan de hace más de 1.000 millones de años? Bautizada como la Gran Disconformidad, la anomalía fue detectada inicialmente por el geólogo John Wesley Powell en 1869. Vio la extraña brecha mientras descendía por el río Colorado. Años más tarde, los geólogos pudieron datar estas capas, lo que les llevó a confirmar la Gran Inconformidad. Los expertos lo descubrieron cuando observaron que algunas rocas que databan de hace 1.400 a 1.800 millones de años estaban junto a rocas que tienen 520 millones de años. Entonces, ¿qué ocurrió con las rocas que faltan dentro de esta extraña brecha? Un equipo de científicos dio una explicación al fenómeno en un estudio. Su estudio sugiere que la historia geológica del Gran Cañón es más compleja de lo que pensamos y que algunas partes del Gran Cañón podrían haberse transformado de varias maneras a lo largo de los milenios. Esta transformación podría haber provocado que algunas rocas fueran arrastradas hasta el océano. Con el fin de averiguar la razón de esta anomalía, el equipo ideó algunos métodos analíticos para su estudio. Este método les permitió averiguar la historia perdida de la Gran Disconformidad, y esto se hizo utilizando la termocronología. El proceso de termocronología utiliza varias técnicas de análisis químico para medir el calor almacenado en una roca cuando se formó. El resultado obtenido a partir de los datos de esta investigación sugiere que algunos acontecimientos podrían haber causado la extraña laguna en el registro geológico. Se cree que el suceso coincidió con la dura desintegración del supercontinente Rodinia, ocurrido hace aproximadamente entre 633 y 750 millones de años. Este periodo debió de ser tumultuoso para la tectónica terrestre, ya que afectó a las capas rocosas y las dejó desequilibradas. Además, las muestras analizadas por el equipo mostraron que el Gran Cañón había experimentado deformaciones geológicas diferentes en comparación con la mitad oriental del cañón. Se dieron cuenta de ello cuando vieron que la roca del subsuelo de la mitad occidental del cañón parecía haber salido a la superficie hace unos 700 millones de años, pero en la mitad oriental, las mismas capas de piedra estaban enterradas bajo varios kilómetros de sedimentos. Aunque el resultado de este estudio no es suficiente para juzgar de una vez por todas el caso de la Gran Inconformidad, el equipo cree que supone un paso de gigante en la búsqueda para resolver el misterio que se esconde tras de ella. ¿Sabías que se han detectado formas de vida prehistóricas en el Gran Cañón? El descubrimiento de estas formas de vida comenzó con una roca que había caído por un acantilado. Alan Creel, geólogo, estaba de excursión con sus alumnos mientras avanzaban por el sendero Bright Angel del Parque Nacional del Gran Cañón. Fue en este sendero donde Creel observó una extraña roca con marcas. Era un peñasco caído que yacía en el lado del sendero y parecía tener marcas que parecían huellas de pisadas. Creel, que estaba de visita en Noruega, tomó unas fotos de las marcas y se las envió a su viejo amigo y colega, Stephen Rowland, paleontólogo de la Universidad de Nevada en Las Vegas. Cuando se examinaron las fotos, resultó que los descubrimientos de Creel eran antiguas huellas fosilizadas. A partir del análisis, Rowland sugirió que las huellas podían tener 313 millones de años, lo que convertía al rastro fósil en la huella de vertebrado más antiguo jamás encontrada en la historia de todo el Gran Cañón. También resultó ser la prueba más antigua de animales vertebrados caminando por dunas de arena, y se propuso que esta antigua huella podría haber pertenecido a un amniotas, un animal que ponía huevos de cáscara dura. ¿Cómo se conservó la huella hasta su descubrimiento? El peñasco que contenía estas huellas pesaba 30 kilos y se desprendió de la formación Manacacha. La formación Manacacha es una gran arenisca de aproximadamente 314 millones de años. Las antiguas huellas fosilizadas se formaron cuando se humedecieron y después se cubrieron de arena. La arena fue un factor importante que ayudó a preservar las marcas fósiles durante millones de años.
Se observaron estas huellas y los científicos vieron dos conjuntos de huellas visibles en la superficie del peñasco. Con todos los análisis del estudio, los científicos pudieron situar el periodo en el que se encontraban las huellas hace 313 millones de años, y se calcula que tienen aproximadamente medio millón de años. Profundizando en el análisis de la huella, Rowland detectó que las huellas fósiles representan a dos animales reptiles diferentes cruzando en diagonal sobre el lugar. También observó que uno de los animales medía unos 30 centímetros de largo y caminaba en secuencia lateral. Una secuencia lateral es cuando un animal mueve la pata trasera izquierda, luego la delantera izquierda, le sigue la pata trasera derecha y luego la delantera derecha. Aunque los científicos aún están determinando si las huellas procedían de dos animales reptiles distintos o del mismo animal en diferentes ocasiones, esto se debe a que se analizó el segundo conjunto de huellas y se vio que se movía un poco más rápido que el primero. Sea como sea, este descubrimiento es revolucionario, ya que las huellas de Bright Angel Trail documentan el uso de las marchas en secuencia lateral muy pronto en la historia de los animales vertebrados. Se trata de un dato del que los científicos no tenían ni idea hasta que el descubrimiento se dio. El hallazgo también constituye la prueba más antigua de que los amniotas vivían en dunas de arena, adelantándose a otras pruebas en al menos 8 millones de años. A pesar de las teorías asociadas al hallazgo, algunos científicos creen que las conclusiones del estudio de Rowland sobre las huellas pueden ser controvertidas. Uno de esos científicos es el director del programa de paleontología del Gran Cañón, Mark Neville. Neville dice que hay mucho desacuerdo en la comunidad científica sobre la interpretación de las huellas, la interpretación de la edad de las rocas y sobre todo para averiguar qué tipo de animal hizo estas huellas. En cualquier caso, Neville elogia el hallazgo, sobre todo porque esta roca estaba a la vista de absolutamente todos y mucha gente pasó de largo. Las cuevas del Gran Cañón están llenas de estiércol de perezoso y murciélago momificados. La mayoría de los acantilados de piedra caliza de los cañones tienen cuevas incrustadas. El Gran Cañón, tal y como lo conocemos, alberga un gran número de cuevas, cuyo interior está repleto de diversos restos de plantas y animales, lo que permite hacerse una idea del pasado de la región en los tiempos de la era glacial. Las cuevas también varían de tamaño, ya que algunas pueden ser tan estrechas que habría que entrar a 4 patas, mientras que otras son lo suficientemente anchas como para bailar incluso dentro. En cualquier caso, estas cuevas han sido el hábitat perfecto para murciélagos, aves, ratas de bosque, cabras montesas ya extintas y perezosos. Así es, has oído bien, se encontraron los huesos de algunos de estos animales y sus condiciones de sequedad ósea crearon un entorno maravillosamente conservado. Los fósiles bien conservados permitieron a los investigadores acceder a 40.000 años pasados de historia y saber cómo era el mundo durante la Edad de Hielo. Cuando los científicos empezaron a examinar estas huellas de la historia, comenzaron por la cueva de Rampart, situada en el extremo occidental del cañón. Los científicos encontraron varias bolas de estiércol esparcidas por el suelo a simple vista, y uno podría haber pensado que habían sido excretadas en tiempos recientes. Sin embargo, fueron fabricadas en la década de 1930 por un perezoso terrestre de Shasta, 500 libras que lleva extinto más de 10.000 años. Cuando se analizó el estiércol mediante datación por radiocarbono, los depósitos cantados por el perezoso se dataron a unos 40.000 a 11.000 años de antigüedad. Una verdadera locura. La materia antigua detectada en el estiércol también ayudó a los científicos a averiguar los hábitos alimentarios del animal. El polen que flotaba en el aire era ingerido por los animales. También contiene pistas clave sobre la comunidad vegetal regional. Los muladares de ratas de madera también sirvieron como registros tangibles de los restos de animales y plantas dejados en montones ordenados y sin manipular durante cientos de años. También se descubrieron varios cráneos de cabras montesas ya extintas e incluso de aves momificadas. Steve Emsley, profesor de biología de la Universidad de Carolina del Norte y experto en aves que existieron en los tiempos de la Edad de Hielo, formó parte de esta expedición. Descubrió algunos cóndores en las cuevas y pudo analizarlos. Su análisis químico demostró que los cóndores del Gran Cañón probablemente comían megafauna como manjar, pero la megafauna se extinguió, lo que podría haber causado la muerte también de estas aves. Sin lugar a duda, estas son partes esenciales de la historia de la humanidad y del mundo, descubiertas directamente entre los misterios del Gran Cañón. El río Colorado está a punto de secarse. El río Colorado es uno de los rasgos distintivos del Gran Cañón. Nace en las montañas rocosas y fluye hacia el sur a lo largo de 1.500 millas. El río canaliza el agua a través de cascadas, desiertos y cañones y atraviesa los exuberantes humedales de un vasto espacio en México hasta desembocar en el Golfo de California. A su paso por el Gran Cañón, el río se utiliza para pasear en kayak, excursiones en canoa y paseos en balsa que proporcionan a los turistas del Gran Cañón algo de diversión durante su estancia. Por desgracia, los científicos han descubierto que el río pronto se secará si es que no se toman las medidas adecuadas.
Los ecologistas creen que la sequía pudo empezar cuando los estados occidentales empezaron a dividir el agua construyendo presas y desviando el caudal a ciudades como Los Ángeles, Phoenix, San Diego y otras de rápido crecimiento. Una de estas presas creadas es la de Glen Canyon. Puede que los ingenieros consideraran un triunfo el represado y desvío del río Colorado, pero los ecologistas opinan que no ha sido más que un peligro para el río, sobre todo en la última década. El río lleva algún tiempo bajando desde que la sequía se convirtió en motivo de preocupación en el suroeste. Aunque el río sigue fluyendo bien en el Gran Cañón, todavía se ven navegantes surcando el lago Mead de Nevada y Arizona, pero en la orilla del lago son visibles unas líneas bien definidas de las paredes rocosas que muestran que el nivel del agua es mucho más bajo de lo que solía ser. Aunque el cambio climático es uno de los factores, los ecologistas creen que las presas y las desviaciones del río son factores muy importantes, especialmente cuando se trata de la presa de Glen Canyon. La presa, situada a lo largo del río Colorado, tiene más de 50 años. Es la máquina en movimiento que hizo posible la existencia del lago Powell, y aunque se utiliza para producir energía hidroeléctrica, los niveles de agua son demasiado bajos para producir nada. Si los niveles del agua siguen bajando, el agua no podrá fluir río abajo debido a las posiciones de la presa, y si esto ocurriera, se produciría un impacto negativo en el suministro de agua para los habitantes de Arizona, California, Nevada e incluso México. Por ello, los grupos ecologistas piden a los políticos que inviertan en remodelar el sistema de tuberías de la presa de Glen Canyon. Si se actualiza la tecnología de la presa, habría más espacio para que fluyera el agua. Esperemos que esto se haga pronto, antes de que la situación empeore. Mientras tanto, los amantes de la aventura deberían realizar pronto sus viajes de rafting por el Gran Cañón, ya que no se sabe qué deparará el futuro al río Colorado. Uranio detectado en el Gran Cañón. Aunque suene extraño, es cierto, hay uranio en el Gran Cañón, lo que demuestra su presencia en las capas de roca. Como material radiactivo significa que hay radiación en su entorno. Cuando se realizaron pruebas se vio que la radiación se encuentra en un nivel mínimo, lo que significa que es muy seguro para los visitantes alrededor del Gran Cañón. Cuando en la década de 1950 se supo de la existencia de este material radioactivo, los mineros empezaron a operar en la zona y se extrajeron toneladas de mineral de uranio de la zona del Gran Cañón. En la actualidad, varias localidades del Gran Cañón tienen minas abandonadas, lo que podría amenazar el bienestar de los habitantes que viven alrededor o en el Gran Cañón. Una de estas comunidades es la tribu Havasupai, cuya reserva se encuentra en el fondo del Gran Cañón. En un momento de la década de 2000, la locura por el uranio se disparó, y la gente vino de nuevo para empezar a extraerlo. Este periodo tuvo un efecto negativo en la zona del Gran Cañón, ya que el mineral amarillo contaminó la zona, dejándola en muy mal estado. Tras este incidente comenzaron las peticiones para prohibir la minería de uranio en la zona, empezando por la tribu Havasupai, cuyo hábitat se encuentra en el fondo del Gran Cañón. La tribu manifestó su temor por la contaminación del uranio, afirmando que el agua de la zona del Gran Cañón puede quedar inutilizable si continúa la extracción de uranio en esta región. Estas quejas y peticiones condujeron a la prohibición durante 20 años de todas las actividades de extracción de uranio. La prohibición se impuso en 1 millón de acres que rodean al Gran Cañón y sus zonas para proteger la historia geológica del cañón y a la gente que hoy en día vive ahí. La tribu Havasupai. La tribu Havasupai es una comunidad que habita el Gran Cañón desde hace mucho tiempo, desde hace 1000 años cuando este fue descubierto. Es una de las naciones indígenas americanas más pequeñas de todo Estados Unidos, y es el único lugar donde el correo se envía y se entrega en mula. Viven en un amplio territorio que va desde la montaña Bill Williams y el este hasta el pequeño río Colorado. En realidad viven arriba y abajo de las capas verticales del Gran Cañón, dependiendo de lo que les deparan las estaciones. Durante el verano y la primavera, la tribu cultiva a lo largo de la plataforma Tonta, incluido el Jardín de la India y otras zonas cultivables. Sus granjas producen maíz, judías, calabaza y melones. Durante el otoño y el invierno, la tribu Havasupai vive en la meseta de Colorado, situada al nivel del borde del cañón. Tras haber residido en los alrededores del Gran Cañón durante 1000 años, la tribu no se cruzó con ningún explorador europeo hasta que el sacerdote español Francisco Garcés viajó al cañón de Havasu en el año de 1776. Garcés también viajó a las mesas Hopi y su informe arroja luz sobre otro poblado Havasupai situado al este, hacia Maenkopi Wash, mucho más allá del Gran Cañón. La tribu tampoco tuvo muchos problemas con la intrusión euroamericana hasta finales del siglo XIX, cuando los recién llegados euroamericanos llegaron a El Cañón. Fue así que todos estos visitantes de origen extranjero exploraron los senderos ya trazados por las tribus Hopi, los Havasupai y los Coninas.
así como también los antiguos Puebloan. Mientras exploraban, descubrieron acequias, cultivaron campos en la plataforma del Tonto y bautizaron la región con el nombre del Jardín Indio. La zona lleva ese nombre hasta los días de hoy. El hogar de los Havasupai empezó a llamar la atención con el ferrocarril de Santa Fe que abrió en camino al Gran Cañón en septiembre de 1901. 2 años más tarde, el cañón recibió al presidente Theodore Roosevelt, que visitó el cañón y recorrió el sendero Bright Angel Trail. Mientras bajaba, conoció a 2 Havasupais que vivían con sus familias en el Indian Garden. Roosevelt les informó entonces de que pronto se iba a crear un parque y que tendrían que desalojar el jardín indio. Uno de estos se adhirió a la petición de Roosevelt y se trasladó a una cueva más alta a lo largo del Bright Angel Trail, pero siguió cultivando en el Indian Garden. Por otro lado, el otro permaneció en el Indian Garden con su esposa. Permanecieron ahí hasta que el Servicio de Parques Nacionales los expulsó a la fuerza en el año de 1928. Después de esto, el gobierno estadounidense confinó a los Havasupai en una reserva de 518 acres en el cañón de Havasu, una parte de su hogar ancestral. Pero esto no fue suficiente, ya que los Havasupai presionaron para conseguir más tierras ancestrales. Sus peticiones fueron atendidas en 1975, cuando el presidente Gerald Ford devolvió a la tribu 185,000 acres de territorio en el cañón y el borde. Desde entonces se han adaptado a las nuevas circunstancias que rodean su nuevo entorno, y sus medios de supervivencia se basan en la agricultura, el turismo y el trabajo asalariado. Las ruinas de Tuzayán. Las ruinas de Tuzayán se encuentran a 5 kilómetros al oeste del Mirador del Desierto, una región que marca la entrada más oriental del Gran Cañón. Es uno de los lugares más destacados descubiertos por los arqueólogos en toda Arizona. En un intento de entretener y educar a los turistas que visitan el Gran Cañón, la atracción se compone de 2 partes, las ruinas y el museo. Las ruinas comprenden los restos de un antiguo poblado que los funcionarios de los parques nacionales creen que tiene al menos 800 años de antigüedad. Cerca de las ruinas de este antiguo pueblo se encuentra el Museo Tuzayán. El museo alberga varias exposiciones diseñadas para que los turistas comprendan mejor el yacimiento arqueológico y su antigua civilización. A lo largo del recorrido por las ruinas, los expertos creen que hay instalaciones que se han utilizado para distintos fines, desde la construcción y la vivienda hasta el almacenamiento de alimentos y varias herramientas utilizadas para realizar diversas ceremonias religiosas. Estas ruinas fueron excavadas por primera vez en 1930 por los pobladores de Arizona, pero existía la necesidad de preservar el yacimiento para estudiarlo mejor, lo que llevó a realizar trabajos adicionales del 48 al 65. Los historiadores estiman que la civilización humana ha existido en la zona del Gran Cañón de una forma u otra durante los últimos 12,000 años. Dentro de este periodo ha habido asentamientos humanos regulares en la zona durante aproximadamente 4,000 años. Como resultado, es probable que existan innumerables restos arqueológicos en varias zonas del cañón, pero los responsables del Servicio del Parque Nacional solo han investigado a fondo el 5% de todo el parque. Por lo tanto, las ruinas y museos de Tuzayán constituyen el trabajo arqueológico más completo realizado en la zona del Gran Cañón, un hecho que infravalora su proeza histórica y su importancia para el Parque Nacional del Gran Cañón. El Museo de Tuzayán, tal y como existe hoy en día, se terminó de construir en el año de 1934 y se incluyó en el Registro Nacional de Lugares Históricos en 1974. El monstruo de Mogollón. El monstruo de Mogollón es una de las historias más intrigantes que habrás oído sobre el Gran Cañón, también conocido como el Bigfoot de Arizona. El monstruo de Mogollón es una bestia que, según los informes, ha sido vista en los alrededores de la zona del Gran Cañón. El primer informe del monstruo de Mogollón fue hecho en 1903 por J.W. Stevens. Este informó al periódico Arizona Republican que se encontró con una criatura desconocida cerca del Gran Cañón. Describió a la criatura nombrándola el hombre salvaje de las rocas y dijo que tenía pelo blanco en la cabeza y una larga barba blanca que le llegaba hasta las rodillas. Describió aún más diciendo que la criatura tenía un montón de pelo gris que cubría la mayor parte de su cuerpo. Stevens se encontró con la criatura cuando estaba arrodillada sobre un puma recién muerto y se estaba comiendo al animal muerto. Al ver esto, Stevens trató de permanecer en silencio, pero de alguna manera la criatura sintió su presencia. Fue entonces cuando se volvió, clavó los ojos en Steven y soltó el chillido más salvaje y sobrenatural que podrías imaginarte. El monstruo de Mogollón se describió como una criatura de 7 pies de altura. Su cuerpo está cubierto de pelo negro o rojizo, mientras que su cara, pecho, pies y manos parecen no tener pelo.
La cabeza de la criatura es relativamente cuadrada y los ojos están situados en lo más profundo del cráneo, bajo unas cejas grandes y bien pobladas. Se dice que los brazos de la criatura son tan grandes que le llegan incluso hasta las rodillas. Al igual que otros hombres simio avistados, tiene pies enormes con huellas que miden 22 pulgadas de largo, da zancadas como un gigante y parece adaptarse a cualquier terreno en el que se le encuentre. Una característica espectacular de esta criatura es su mal olor corporal. Testigos oculares han dicho que el olor de la criatura huele como un pez muerto mezclado con una mofeta y mal olor corporal. ¿Qué tan sucio debe de estar? La mayoría de los excursionistas y campistas de la zona de Mogollon Rim han informado en varias ocasiones que el monstruo de Mogollón invadió su campamento durante la noche y tomó justicia por su mano. Se dicen que revuelve muebles, abre bolsas, roba comida y derriba tiendas. De ahí su nombre, Monstruo de Mogollón. Algunas personas también han informado de que les han lanzado piedras desde el interior del bosque, acompañados de gritos que parecían ser advertencias. La mayoría de la gente también ha escuchado silbidos y golpes de madera procedentes directamente de la profundidad del bosque, que son claros signos de comunicación entre este hombre simio y la gente. Varias teorías han surgido sobre el monstruo de Mogollón, diciendo que es un Sasquatch local, pero solo algunas personas quieren admitir esta narrativa. Algunos sugieren que se trataba de un gran oso pardo que fue visto de pie sobre dos patas. A día de hoy, esto sigue sin confirmarse. Suite subterránea en las cuevas del Gran Cañón. Cuando la crisis de los misiles cubanos en 1961 seguía calentándose, John F. Kennedy, el entonces presidente de los Estados Unidos, dio un paso adelante para crear un lugar seguro para la gente en caso de que las bombas decidieran caer. En su búsqueda, eligió el Gran Cañón como el lugar perfecto. Kennedy se aseguró de trasladar suficiente alimento y suministros a las cuevas para mantener al menos a 2,000 personas. Los suministros de alimentos estaban programados para durar al menos un mes, pero como las bombas nunca cayeron, estas se convirtieron en un lugar turístico para los visitantes. Situadas a 220 pies bajo tierra, las suites de una sola habitación son mantenidas y explotadas por el motel Grand Canyon Caverns, situado en la superficie. Se encuentran donde los suministros de emergencia de John F. Kennedy aún se mantienen frescos y utilizables, incluso después de 40 años de almacenamiento debido al clima naturalmente seco de la cueva. La suite cuenta con varias comodidades modernas, como un televisor, pequeñas bibliotecas, camas dobles, tocadiscos y también agua corriente. Aunque esta suite está situada a 220 pies de profundidad, no es totalmente privada. La suite se exhibe como parte de la atracción del Parque Nacional, por lo que los turistas pasan por la habitación sobre todo durante las horas diurnas. Como consecuencia de la extrema profundidad de la suite, su nula humedad y su completa oscuridad, nada vive en la cueva. No hay roedores, insectos ni animales de ningún tipo. Esto, unido al aislamiento de piedra, hace que esta habitación sea posiblemente la más silenciosa de toda América. Además, debido a sus peculiaridades, pueden alquilarse por $900 la noche. Sin duda alguna, una noche que no podrías olvidar. Dinos todo lo que piensas del Gran Cañón en la sección de comentarios aquí abajo.